Buen día, jóvenes, espero se encuentren de maravilla. El día de hoy vamos a proseguir con el proyecto de la pantalla para lámpara con marcos de madera. En esta fase vamos a pegar las piezas que obtuvimos de las fases anteriores. Acá pueden ver, obtuvimos 8 piezas largas de estas que pueden ver acá, 8 piezas pequeñas, 4 piezas que tienen cortados los extremos a un ángulo de 45 y esta pieza que más adelante les voy a explicar para qué nos va a servir, que fue la que sobró del proceso de cortar las piezas que tienen ángulo en los extremos. Para esta fase pues vamos a utilizar las piezas que les mencioné anteriormente y nuestro silicón. Lo primero que vamos a hacer es tomar las piezas que son largas y vamos a colocar, vamos a separarlas en parejas y vamos a pegarlas colocando silicón en los extremos. Vamos a ver, en la primera pieza vamos a colocar silicón en esta parte de acá y en la siguiente pieza vamos a colocar silicón en esta parte de acá de la siguiente manera. Vamos a tomar nuestro silicón y vamos a colocarlo de esta manera. Vamos a dejar la pieza un momento a un lado y vamos a colocarle silicona a nuestra siguiente pieza en esta parte de acá. Vamos a utilizar nuestros deditos para que el excedente no se desborde. Entonces vamos a hacer esto con nuestros dedos suavemente, no se vayan a astillar, por favor. Vamos a hacerlo suavemente en los extremos solo para quitar el excedente y lo vamos a dejar un momento acá y vamos a hacer lo mismo en esta parte de acá para quitar cualquier excedente que hayamos podido colocar. Luego de esperar algunos segundos, vamos a colocar nuestras reglillas sobre una superficie lisa y vamos a hacer esta unión a manera de crear un ángulo recto entre la unión de ambas piezas. Vamos a hacerlo acá y vamos a dejarlo pegar durante un momento. Vamos a darnos cuenta que en esta parte de acá no haya mucho excedente de pegamento. Vamos a quitarlo con nuestros dedos y luego vamos a darnos cuenta que en estas partes de acá donde se dan las intersecciones queden completamente alineadas las dos piezas. No importa si nos queda mucho excedente en la parte interior de las dos uniones en esta parte de acá, porque esa parte no se va a ver. Nos interesa que en esta parte de acá no haya excedente de pegamento. Vamos a colocarlo entonces manteniendo el ángulo recto entre las dos uniones y garantizando que en los extremos estén completamente alineados. Vamos a dejarlo secar alrededor de 10 minutos hasta que ya estén completamente firmes. Vamos a hacer lo mismo con las próximas piezas. Recuerden que las colocamos en parejas. Entonces tomamos la primera y colocamos el silicón en esta parte de acá. Con mucho cuidado de no derramarlo y no colocar demasiado silicón. Lo dejamos por un lado y tomamos la siguiente pieza y vamos a colocarlo en esta parte de acá.
Colocamos el silicón a lo largo de la pieza. Vamos a retirar el excedente de esta manera. Vamos a ponerlo a un lado y vamos a quitar el excedente de esta parte de acá. Vamos a dejar que el silicón se seque por unos segundos nada más. 5-10 segundos está bien, para que la unión pues ya sea más rápida. Entonces vamos a esperar ese tiempo y lo vamos a unir de la misma manera que la reglía anterior. Recuerden que no importa si se desborda un poco el silicón en la parte de adentro, pero vamos a tener mucho cuidado en las uniones de la parte de afuera. Quitamos el excedente en esta parte de acá y colocamos nuestras piezas a secar, cerciorándonos que las uniones formen un ángulo recto. Recuerden que estas piezas deben de secarse por lo menos 10 minutos sin estarlas tocando, para que el pegamento pues haga bien su función y una las dos piezas, ¿verdad? Vamos a dejarlas por acá, cerciorándome de que ambas estén bien unidas en un ángulo recto, y voy a proceder a hacer el mismo procedimiento con las siguientes parejas de reglillas. Coloco silicón en uno de los extremos. Y en la siguiente reglilla, en esta parte de acá, quitamos el excedente. Con mucho cuidado, no tiene que hacerlo muy duro por si la pieza tuviera alguna astilla y que no se vayan a lastimar. Colocamos las piezas por un lado, quitamos el excedente en esta parte de acá también y procedemos a unirlo en una superficie lisa. Luego quitamos el excedente en la parte que va a estar expuesta al exterior. Nos cercioramos de que las uniones sean perfectas en estos puntos de acá y las dejamos secar por 10 minutos como mínimo. Dejamos nuestras piezas y terminamos el proceso con la última pareja de reglillas, colocando silicón en una de las piezas en esta orilla. Y en la siguiente pieza vamos a colocar en esta parte de acá. Quitamos el excedente. Dejamos que el silicón seque por unos segundos. Quitamos el excedente en esta parte de acá, con mucho cuidado por si la pieza tuviera algún tipo de astilla. Y luego procedemos a unirlas en una superficie lisa. Quitamos el excedente en esta parte de acá y recordamos el mismo proceso, ¿verdad? Colocamos a manera de crear el ángulo recto una unión perfecta en los extremos y dejamos que se sequen las piezas por un lapso de tiempo de 10 minutos como mínimo. Pueden hacerlo con cualquier tipo de pegamento. Pueden utilizar pistola de silicón caliente si desean, pero no les garantizo que las piezas les vayan a quedar correctamente unidas, ya que el silicón caliente tiende a desprenderse. En cambio, el silicón frío ayuda a mejorar la adherencia porque es un producto fresco y
crea una mejor adherencia entre las dos piezas al momento de secarse. Entonces vamos a dejar que las piezas se sequen perfectamente, ¿verdad? Y utilizando el pegamento que yo les proporcioné, pues vamos a tener una mejor unión entre las piezas. Luego, en lo que estas piezas están secando, vamos a tomar nuestras piezas que tienen ángulos de 45 grados en los extremos y las vamos a colocar de esta manera. Se dan cuenta que forman un pequeño marco, el cual vamos a unir en estos extremos con nuestro silicón frío. Colocamos en cada unión, en ambas piezas, el silicón para mejorar la adherencia. Entonces voy a empezar a colocar. No debo colocar mucho silicón, solo un poco en la superficie que pueden observar ustedes acá. Quitamos el excedente, colocamos sobre una superficie lisa y dejamos que seque por unos segundos. Hacemos el mismo proceso con todas las reglillas. Colocamos un poco del pegamento, quitamos el excedente, lo ponemos por acá, esperamos que seque unos segundos y así sucesivamente hasta terminar con todas las reglillas. Quitamos el excedente con nuestros deditos. Dejamos que las piezas sequen por unos segundos y hacemos lo mismo con la última pieza. Recuerden, yo les aconsejo que utilicen el silicón frío. Es mejor porque al estar fresco el producto, lo que hace es crear una mejor adherencia entre los puntos de unión porque se adhiere completamente a la pieza. Entonces dejamos que se seque los segmentos en los cuales acabo de aplicar el pegamento por unos segundos y luego procedo a realizar las uniones únicamente de esta manera. Vean cómo encaja. Si ustedes cortaron bien sus reglillas, pues no va a haber problema al momento de realizar esa unión porque el marco está hecho a la medida. Entonces solo garantizamos que las piezas no tengan excedente de silicón en la parte de arriba. Movemos un poco para que no se nos pegue a la superficie en la cual utilizamos de apoyo y dejamos secar por aproximadamente 10 minutos o más. Si lo pueden dejar más tiempo, perfecto. Ahora si no, 10 minutos está bien. Vamos a dejar que sequen perfectamente las piezas para que en los siguientes procesos no se nos vaya a desarmar por falta de secado en el pegamento. Transcurridos los 10 minutos, vamos a colocar nuestras piezas en nuestro marco por un lado y vamos a empezar a trabajar con estas piezas. Vamos a tomar también las piezas cortas que cortamos y vamos a darnos cuenta del siguiente proceso. Voy a tomar dos piezas y me voy a dar cuenta que en un lado de la pieza puedo ver la unión y en el otro pues no se logra apreciar. Cuando pegue en esta fase debo de tener las dos piezas en las cuales voy a trabajar. Si trabajo con unión, entonces ambas piezas deben demostrar la unión en esa cara de la pieza. Si no, deben estar, como les muestro acá, no se ve la
unión en estas piezas. Vean, por favor, siempre vamos a seguir trabajando en parejas con estos elementos, y si en este elemento no hay unión, entonces en este elemento tampoco se tiene que ver la unión que trabajamos hace un momento. Entonces de esta manera vamos a colocar acá y acá. Vean, acá hay unión, acá hay unión. Entonces voy a colocar esta pieza en la parte superior y voy a utilizar esta pieza como referencia para realizar la parte inferior. Voy a darme cuenta que le voy a marcar acá la altura de esta pieza, igual acá, y voy a colocar esta pieza en esa marquita que acabo de realizar, que me sirvió como referencia la misma reglilla, ¿verdad? La misma reglilla corta. Entonces, en este proceso lo que voy a realizar es colocar pegamento igual en esta parte de acá y en esta parte de acá, y igualmente en esta parte de acá y en esta parte de acá. Cuando ya tenga hecho eso, lo dejamos reposar, colocamos pegamento en esta parte de acá y en esta parte de acá, lo dejamos reposar y hacemos lo mismo con esta pieza. Vean a continuación. Tomamos nuestra pieza, colocamos un poco de silicón sin presionar mucho el bote para que no salga demasiado. Recuerdan, aquí hicimos una pequeña marquita, entonces arriba de la marquita colocamos un poquito de silicón y dejamos secar. Hacemos lo mismo con esta pieza. Coloco silicón en esta parte de acá. Acá está la marca que hice, entonces coloco silicón arriba de la marca. Dejo secarlo por un momento. Recuerden, si tiene mucho excedente, lo podemos quitar con los deditos. De esta manera. Y hacemos lo mismo con las piezas cortas. Quitamos excedentes. Y dejamos reposar el pegamento, que se seque un poco. Colocamos pegamento en la siguiente pieza igual. Quitamos excedentes. Dejamos reposar el pegamento un momento. Y acá vamos a proceder a unirlas, ¿verdad? Recuerden, acá debe estar completamente alineada nuestra pieza. Y acá debe estar alineada a la marca que hicimos, que es con el grosor de una misma reglilla de las cortas. Ese grosor es el que dejamos de separación entre esta parte de acá, que me va a servir posteriormente para hacer las patitas de la pantalla. Dejamos acá que se pegue bien las uniones y procedo a hacer lo mismo con esta pieza de acá. Recuerden, es muy importante que dejen secar las piezas perfectamente para evitar que cuando ustedes las estén manipulando, pues se desarmen, ¿verdad? Que sería muy incómodo trabajar con esas piezas. Vamos a dejar que esta pieza descanse y se pueda secar. No la vamos a tocar y así vamos a garantizar que las uniones van a estar firmes al momento de secar y van a estar completamente prolijas. Entonces vamos a dejarlo por 10 minutos como mínimo mientras hacemos el proceso con la siguiente pareja. Es muy importante recalcar que, por favor, mientras sus piezas estén secando, no las toquen.
Esto va a garantizar que sus piezas queden perfectamente unidas. Si ustedes están manipulando mucho sus piezas, lo que va a pasar es que se van a despegar y les va a costar muchísimo el proceso de secado. Vean, yo no lo voy a tocar ahorita para nada, voy a dejar los 10 minutos para que el pegamento haga su trabajo, ¿verdad? Y se seque y una en donde lo aplicamos. Pero por favor no lo toquen. Vean esta pieza, ya la dejé que se pegara y ustedes pueden ver que después del tiempo que necesita para secar el pegamento, la pieza ya no se mueve, ya está completamente pegada, ¿verdad? Obviamente no la voy a manipular de una manera que se vaya a despegar. Entonces es muy importante que ustedes dejen que el pegamento haga su trabajo y no lo toquen mientras tanto. Recuerden, por lo menos 10 minutos es lo que el pegamento necesita para crear la adherencia. Mientras esta pieza seca, o bien pueden hacerlo simultáneo o esperar a que la pieza seque. Yo voy a ponerla por acá para que para que se realice el proceso de secado, mientras voy a trabajar con mis siguientes dos piezas. Vamos a recordar el paso anterior. Ustedes se dan cuenta que una de las caras de la pieza no se puede apreciar la unión y en la otra sí, ¿verdad? Entonces es importante que coloquemos las dos piezas de la misma manera. Voy a colocar la pieza que no tiene unión hacia abajo y de la misma manera esta pieza. Acá tiene la unión, entonces esta es la parte que yo voy a poner viendo hacia abajo para crear una simetría entre las dos piezas que van a conformar el marco para mi pantalla. Tomo nuevamente dos piezas cortas que son las que voy a fijar en esta parte de acá. En la parte de abajo recordemos que tenemos que marcar la altura que tiene una de las piezas para hacer la separación que van a tener las patas de la pantalla. Vamos a dejar esto por un lado y vamos a tomar esta pieza y vamos a colocarle pegamento para mejorar la adherencia entre las piezas, aplicando silicón. Vean la marca acá. Acá hice la marca, arriba de la marca voy a aplicar el pegamento. Si le apliqué mucho pegamento, lo puedo quitar con mis deditos y lo dejo reposar un momento. Aplico pegamento en ambos extremos de esta pieza. Quito el excedente. Dejo reposar igual con esta pieza. Quito el excedente. La dejo reposar y hago lo mismo con esta pieza. Coloco pegamento. Lo mismo en la parte de acá, después de la ceñita. Quito el excedente. Lo dejo reposar por aproximadamente 5-10 segundos nada más. No tienen que dejarlo secar mucho tiempo sin unir, porque si se seca el pegamento completamente ya no va a crear la adherencia que estamos buscando. Entonces colocamos nuestras piezas, quitamos el excedente acá guiándonos de la marca que acabamos de hacer y hacemos lo mismo en esta parte de acá. Presionamos ligeramente, no muy fuerte para no despegar las piezas obviamente, pero sí la suficiente presión como para unir las tres piezas y estas tres piezas también. Movemos un poco por si el excedente del pegamento hace que se adhiera a la base en la que estamos trabajando. Solo le hacemos un pequeño movimiento
y dejamos que el pegamento haga la función de unir nuestras piezas de manera correcta, dejando que este seque apropiadamente en un lapso de tiempo de aproximadamente 10 minutos. Vamos a dejarlo ahí sin tocarlo para evitar que nuestras piezas al momento de volverlo a tocar se despeguen. Vamos a dejarlo ahí 10 minutos por lo menos. Es muy importante que durante este proceso tengamos mucha paciencia. Esto va a evitar que nuestras piezas se despeguen y cuando ya tengamos nuestra composición pues colapse por no haber esperado los tiempos. Así que mi recomendación es háganlo con mucha paciencia. No lo hagan una noche anterior a la entrega para evitar que les falte tiempo para que sus piezas se sequen y creen la unión entre las diferentes partes. Entonces háganlo con paciencia, por favor. Una vez nuestras piezas ya hayan secado, solamente vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Recuerdan que les explicaba que en esta parte de acá, esta va a ser una de las caras de nuestra pantalla. Entonces, cuando veamos las uniones, debemos darnos cuenta que si la pieza en esta parte de acá no se logra apreciar la unión, entonces en esta parte de acá tampoco se aprecie. Con esto me refiero a la unión entre estas piezas que forman una escuadra. Entonces debe quedarles de esta manera esta cara de su pantalla. Y les vuelvo a recordar, debemos dejar que las piezas sequen y cuando ya hayan secado, haya pasado el tiempo de secado, las manipulemos con mucho cuidado. Por separado las piezas son muy débiles, entonces debemos evitar despegarlas y volver a repetir el proceso de pegado. Entonces para ello hay que manipularlas con mucho cuidado. La siguiente fase del proceso consiste en unir estas dos piezas a manera de crear un pequeño cubo. Entonces tomamos esta pieza y la colocamos de esta manera. En este punto voy a necesitar la ayuda de un soporte únicamente para que la pieza pueda mantenerse en pie. De esta manera. Y voy a hacer lo mismo con esta pieza. La vamos a colocar de esta manera. Igualmente le voy a colocar un soporte para que se logre mantener en pie. Luego voy a proceder a unir las piezas de la misma manera en que unimos estos marcos. Lo vamos a hacer en esta parte de acá.